Valdano, de hecho yo creo que comenté, se titula Silencio, el fútbol está pensando. Y él decía una cosa que es muy cierta. En el fútbol profesional, el jugador de fútbol juega porque su principal o primaria inspiración es su deseo de ser héroe de alguien o de un grupo. Esa es su principal motivación cuando él pisa una cancha de fútbol y se pone una camiseta que representa un equipo en particular. El dueño del equipo, que es quien le paga su sueldo, obviamente tiene el deseo de vender la boletería del público, vender la camiseta, vender la publicidad de la camiseta, quien ya le pagó a ellos para que vistan la camiseta con la respectiva publicidad. Nada más con esos dos referentes, doctor Mateus, ¿qué sentido tiene que se juegue fútbol profesional en Colombia con estadios vacíos? Adelante. Doctor Portuano, tu pregunta, arranquemos diciendo que el fútbol no solamente son 22 jugadores en un campo de juego, sino que se volvió una industria. Una forma, uno de los ítems económicos de una sociedad. El fútbol ha trascendido ya el mero simbolismo o de ser un deporte nada más. Se volvió un tema cultural además, muy arraigado en la humanidad, no solamente en Colombia, sino el fútbol es el deporte más visto en el mundo, todos lo sabemos, y se volvió un tema cultural que traspasa la frontera del deporte. Y desde el punto de vista económico también traspasa el deporte desde lo económico. Dependen muchas familias de esta industria llamada fútbol, que es la que más genera recursos en Colombia y en los países latinoamericanos y en muchos países del mundo. Entonces, alrededor del fútbol hay mucha, vuelvo y repito, mucha gente que depende de esto. Los vendedores de camisetas, las empresas vendedoras de camisetas, los taxistas que llevan a la gente a los estadios, el que vende la butifarra y la cerveza. El que vende la butifarra y la cerveza, sí. Y muchas familias dependen de esto. Es todo una industria económica la que hay alrededor del fútbol. Héctor, sí, evidentemente, perdón, creo yo eso que tú estás diciendo. El tratar de buscar en estos momentos que el fútbol vuelva no tiene ni siquiera desde lo lúdico, porque ya la gente se acostumbró, entre comillas, a estar sin fútbol, si se puede decir. Yo creo que la razón es puramente comercial y esto no le quita mérito a ustedes como dirigentes de equipo, ¿no? ¿Don Héctor? No, es que es una industria, por eso estamos buscando, el no volver al fútbol implica también que X cantidad de familias y de colombianos, de ciudadanos colombianos se queden sin empleo, se queden sin con qué producir. No solamente, vuelvo y repito, porque se volvió una industria y además hablaba de que es un tema cultural, es quitarle a la humanidad también un tema muy arraigado en la humanidad. Ahora bien, estamos en etapas de esta pandemia, llevamos 3 meses o 2 meses largos en este tema. El tema es pensar hasta cuándo nos vamos a mantener en este cautiverio en el que nos encontramos o que nos hemos visto obligados a estar. Llegará un momento que, como todo el mundo lo dice, vamos a tener que convivir con este virus que está en el ambiente y salir adelante, no solo la industria del fútbol, sino todas las empresas y toda la economía mundial. Sí, pero con el estadio vacío. Pero es que el estadio vacío no va a estar vacío ahora, el estadio viene estando vacío hace rato. Yo le voy a hacer una pregunta, es decir, el estadio, si usted mira, yo quisiera que mirara de pronto en una final, quizás, puede ser, pero en los partidos que le llaman uno torneo regular, yo quería decirle a usted, doctor Portuano, ahora que decía lo de Valdano, que me acabo de ver los últimos 6 capítulos de Last Dance, el último baile de Michael Jordan, y tratando de interpretar lo que ese man hizo y lo que usted decía. Oye, con Valdano. Han hablado muy bien de esa serie. Sí, una vaina brutal. Sí, una vaina brutal. A mí sobre todo que alrededor del man se tejieron una cantidad de cosas que hoy uno logra, pues, digamos, dirimir, entender, comprender. Pero él tenía una frase, él decía, él jugaba por competir. Mira lo que tú dices ahí, el jugador juega por competir. Es decir, si realmente en el jugador hay una necesidad interna de competir, es decir, sentirse héroe de alguien, de sentirse de algo, de ganarse algo él, de ir, que era lo que tenía Jordan. Jordan, su problema no era si ganaba, él quería competir y ser el mejor y ser campeón, y esa era una vaina de él. Eso no se lo impuso Phil Jackson ni el dueño de los Chicago Bulls.
Es una vaina con la que él nació. La pregunta es, los jugadores de fútbol hoy día, ¿qué gran parte de esos jugadores tienen ese deseo de competir pensando en ellos? No solamente en lo que dice don Héctor, el tema comercial. Esa es una pregunta. Es decir, si los jugadores en Colombia realmente tienen ese espíritu competitivo en busca de su crecimiento como ser humano y no solamente por el cheque mensual. Y la segunda sería, ¿cuál es el promedio de ingresos que tienen los equipos de fútbol hoy día como para pensar que no se puede jugar a puerta cerrada, donde creo que lo que están tratando de salvar son las transmisiones de televisión? Sí, muy importante lo que dice Eddie, sin ninguna duda, y tiene mucha razón. Yo creo que en el fútbol es una opinión personal. Son muy pocos los que tienen ese amor de verdad por el deporte. En mi experiencia les puedo decir una cosa que les parecerá rarísima. Hay muchos jugadores de fútbol que no les gusta el fútbol. No les interesa. Tú le preguntas cosas mínimas del fútbol y no tienen ni idea. De pronto no se sabe, de pronto no saben ni cada cuánto se juega un mundial. Así de claro soy en el tema. Ven el fútbol como... No te lo creo, Rey Barreto no gustaba de la salsa, a él le gustaba el jazz. Sí. Es como un medio, no, por ahí es una forma de salir adelante, la que ven dándole patadas a una bola, y lo digo así despectivamente porque muchos, en la gran mayoría, le dan patadas a una bola, no la acarician. Simplemente corren detrás de un balón y son condicionados por un técnico que les dice que tiene que hacer esto o aquello. Mucho de esa mística que tenía el deporte, el amor al deporte, eso se ha ido perdiendo, lo vemos a diario, y ha sido cambiado por un ganar, por un sistema táctico, por unos ingresos. Mucho de eso va de la mano con eso. Entonces, no creo que muchos se dediquen puntualmente a esto, sino por el tema económico. Dentro del tema económico, los equipos varían los ingresos, contestándole a Eddie, depende de cada equipo, pero hay unos promedios por concepto de televisión en los equipos del fútbol colombiano, en los que ya creo que alguna vez lo había comentado acá. Aló. Se reparte. ¿Aló? Sí, los estoy oyendo. No, te estamos escuchando. Un momentico, ya voy a silenciar al doctor Fayad. Ajá. Se reparte el 90% entre los equipos clase A económicamente y el 10% entre los equipos clase B. Eso implica más o menos hoy en plata de la televisión a los equipos del fútbol profesional colombiano de unos 800 millones de pesos los equipos clase B. Héctor, lo que pasa es que nosotros el tema de dinero, números se nos va. Lo importante es los equipos pueden vivir hoy solamente con lo de la televisión. No, pero imagínese, Pere, antes de que intervenga el doctor Mateo, por ejemplo, para contextualizarle, por ejemplo, hoy apenas se conoció la noticia en el día de hoy que solamente un equipo de los 36 que pertenecen al fútbol colombiano ha podido pagar el mes de abril completo a toda su plantilla. Ese fue el caso del equipo Cortuluá, y no lo hizo con las ayudas ni con los ingresos de televisión que podía entrarle. Lo hizo a través del recurso que consiguió el dueño del equipo, el señor Ignacio Martán, que bueno, es un hombre muy poderoso en el tema, en cuanto a el tema fútbol. ¿Cuál es ese equipo? Cortuluá, el equipo de la B, que estuvo recientemente en primera división. Entonces, es el único equipo de todos los 36 que ha pagado a toda su nómina el mes de abril. El único. Lo que pasa es que con lo que gana Teo, uno de los dirigentes más antiguos. Con lo que gana Teo le pagan 3 meses a esos manes. Ajá. Sí, pero además Nacho Martán, de quien soy buen amigo, acuérdense que acaba de ganar su billete con Borja, él es de los propietarios de Borja, por así decirlo. Entonces ahí de pronto le cayó una plata importante con ese caso puntual de Borja, en el que él tenía un porcentaje alto de lo que tiene que pagar el club Palmeiras a Nacional. Pero bueno, pero es destacable porque él podría tirársela de que no tiene plata. O sea, no le resta importancia al hecho de que haya que cumplió. No, y Tuluá puntualmente es un equipo, él tiene un desarrollo importante allá de divisiones inferiores, tiene una finca muy organizada, tiene una finca ahí cerca a Tuluá y tiene sus canchas de fútbol y tiene, Oiga, me tiene dicen un que él es complejo deportivo ahí desorganizado. importante. Usted que es amigo de él, me dicen que él es desorganizado manejando muy rápido, ¿es cierto? Ah, sí, es un peligro montarse con Nacho en un carro, eso sí. Tuve esa versión de unos amigos en común. Adelante, don Héctor. Oiga, doctor Mateo, una pregunta específica. Yo sé que el doctor Barreto
no le ve trascendencia al factor económico. Para mí en este momento es determinante. Y si yo porcentaje que el fútbol vuelve por plata. Usted habló del romanticismo y de un poco de cosas. Yo hablo de fútbol, de billetes. Dale. ¿Qué porcentaje de los ingresos generales de un equipo de fútbol representa lo que ellos reciben por transmisión en televisión? Es decir, el dinero que recibe un equipo de fútbol por transmisión en televisión, ¿qué porcentaje de su ingreso total es? De un equipo pequeño puede representar entre un 80 y un 90%, y en los equipos grandes de un 25 o 30%, más o menos. O sea que ustedes, los equipos de fútbol, no tienen problema en que se juegue el fútbol a puerta cerrada mientras haya mientras hay una transmisión, ¿correcto? Sí, es un tema mundial también, doctor Portuano, también es un tema mundial. El fútbol, sin ninguna duda, va muy de la mano con las transmisiones de televisión. Eso no solamente aquí en el fútbol de Colombia, sino a nivel mundial. Los ingresos que produce la televisión son muy importantes. No solo eso, sino la exposición mediática que tienen los diversos patrocinadores por medio de la televisión, a los cuales les llega de manera masiva esa exposición visual de los sponsors que tiene cada equipo. Don Héctor, una pregunta. Imaginémonos que en buena hora vuelve el fútbol, porque evidentemente sí, el factor económico es fundamental. Además que es nuestra distracción. Y ahora que se supone que se lo voy cantando a la gente estos 6 meses, esto del confinamiento social en mayor o menor intensidad va a continuar, o sea que vamos a ver bastante fútbol. Imaginémonos en ese escenario que la idea es evitar conglomeraciones. ¿Cómo manejarían que el Junior fuera campeón? Bueno, esa es una pregunta puntual para cada alcaldía, para cada gobernación, para cada región. Es un tema que va también muy de la mano de los diferentes alcaldes o gobernadores donde juegue el equipo que quede campeón. En fin, es un manejo que tendrá cada administración. Eso es un tema policivo y de manejar, no sé, en ese momento si habrá un toque de queda, o eso es un manejo muy puntual de cada región. Pero también debería, no sé, también acota la DIMAYOR y no ustedes individualmente, sino como ustedes como gremio, porque de alguna manera tendrán que cambiar ciertas cosas que, por ejemplo, se acostumbra en caso dado de un título, por ejemplo, ceremonia, el tiempo en el que duran los jugadores en cancha, celebrando, etcétera, la forma de celebración. O sea, ahí tendrá que meter mano la DIMAYOR a la hora de ajustar unos protocolos teniendo en cuenta toda esta situación que se está dando. No sé qué opinión tiene usted. Sí, sin ninguna duda. Estamos llamados a cambiar radicalmente mientras perdure esta pandemia, radicalmente nuestras formas de movilizarnos, de funcionar, de la sociedad. Y el fútbol como todo no escapa a esto, sin ninguna duda. Depende también de cómo finalmente, de qué tipo de torneo se lleve a cabo para hacer para terminar el campeonato o para hacerlo. No sabemos aún si se impone la idea de que sea en una sola sede, pues tendría esto mucho más control. Si va a ser a puertas cerradas, pero en las diversas sedes. Todo esto va cambiando las formas en las que se pueda controlar el tema. A mi parecer, como todos lo saben y como como ha venido sucediendo, es una idea que ha ido impulsando el tema de que sean una sede única o sedes únicas, de tal manera que se pueda tener un control mucho más importante. A este respecto les quiero comentar que el día pasado llegaron a la DIMAYOR, se mandaron por parte de la DIMAYOR unos protocolos al Ministerio de Salud, al gobierno, los cuales fueron devueltos con unas objeciones puntualmente en siete temas muy puntuales. Lo que yo observo de esta devolución del protocolo es que el protocolo que se mandó por parte de la DIMAYOR era tratándose del sistema de jugarse en cada plaza. Entonces, por eso tiene muchas más objeciones, en razón de que jugándose en cada uno en su plaza es mucho más difícil el control y mucho más puntuales los protocolos, sin ninguna duda. Entonces, esto fue lo que pasó en los actuales momentos, porque ellos mandaron un protocolo intentando reanudar el fútbol en las diversas plazas. Si se hiciera en una sola plaza, pues cambian radicalmente los protocolos. Usted es abanderado de esa teoría, ¿no, don Héctor? He leído hace rato que usted es el abanderado de jugar en una sola plaza, ¿no? O en menos plaza. Sí. Pues por lo menos aquí no se trata de quién genera una idea o tal. Uno lo que trata es de aportarle al fútbol, al deporte, a lo que a uno le gusta,
Y en el caso mío particular, la verdad es que mi interés es sin ninguna duda el que se pueda reanudar de alguna manera el fútbol al que queremos, el que nos encanta. Es un tema que pasa por lo comercial en muchos casos, como ustedes dicen, pero en otros, a los que nos encanta este deporte, pasa por el tema, por un tema muy, muy de gusto, muy de algo que nos llena plenamente. Oiga, don Héctor, le voy a hacer una sugerencia. Como médico, yo estaba leyendo que uno de los inconvenientes, digo yo, es que no tenemos la cantidad de pruebas y van a tener que estar testeando casi que permanentemente a los jugadores. Yo les digo algo, no olviden que la medición de la temperatura es un signo importante del COVID. O sea que yo creo que antes que testear, sería más fácil que a los jugadores diariamente y en forma permanente se les estuviera tomando la temperatura y probablemente aislar. A veces nos equivocaremos porque es muy inespecífico, pero un jugador que tenga una temperatura, no te digo que lo aíslen en cuarentena, pero retirarlo automáticamente de la concentración y demostrar, y a este sí, someterlo a pruebas. De esa manera estaríamos bajando considerablemente el número de pruebas, ¿no le parece? Sí, sin ninguna duda, doctor Barreto, como usted lo dice, así es, pero lo otro es lo que yo he venido insistiendo. Si esto se hace en una sola sede, el control será mucho más fácil, porque los jugadores se van a tener que ver sometidos a estar confinados en un solo sitio donde todos serán, a todos se les hará una prueba inicial. Y si están allí confinados y después de 15 días y de pasar una inicial cuarentena, que no se llama cuarentena, sino quincena. De 14, de 15 días, pues se supone que esas personas que están en ese sitio específico ninguna tiene porque han sido sometidas al examen, han pasado una cuarentena y se supone que ninguno está, de tal manera que cambian radicalmente los protocolos, como por ejemplo le pusieron pero al tema de los hoteles y decir que solamente puede haber jugadores de a uno por habitación para evitar. Por ejemplo, claro. Pero si están sanos, no hay problema que haya 2 o 3. Pero si están sanos, no hay problema que estén 2 o 3. Si todos están confinados y ninguno tiene, pues ese protocolo no va. ¿Qué opinan los jugadores de eso, doctor Mateo? ¿Qué te dicen los jugadores? El profesor Lucho Grau, que fue un hombre que jugó fútbol, que hace parte del cuerpo técnico de uno de los equipos más importantes de Colombia, como lo es el Junior, él nos comentaba el otro día, para nosotros es muy importante nuestra salud. Primero, que no está interesado en adquirir la enfermedad somos nosotros. De hecho, a él no le parecía, me acuerdo, en su opinión personal, a él no le llamaba mucho la atención de una sede única, porque para él, a primera vista, parece que eso representa mayor hacinamiento. Pero el punto es, los jugadores, me imagino, son los primeros que van a decir, hermano, queremos test semanales, queremos todas las pruebas necesarias, porque el primer interesado en no adquirir la enfermedad somos nosotros. ¿Qué opina usted de eso? Pero perdón, antes que entre Mateo, digo yo le diría, bueno, ya ve, acá hay esto que estamos haciendo es para garantizar tu trabajo, tu salario. También danos un poquito a nosotros. Adelante, profesor Mateo. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Edgardo, sin ninguna duda. Están imponiendo el negocio a la vida humana, doctor Mateo, hablemos claro. Ellos están preocupándose por su vida. Los equipos se preocupan por el negocio. Hay una gran diferencia en la preocupación. No necesariamente, Edgardo, doctor Portuano, va de la mano. Cada ser humano es libre de escoger lo que quiere hacer, es libre de participar o no. Así de sencillo, es que nadie le está imponiendo cosas a ellos. Yo también podría decir de igual manera, en vez de estar dándole patadas a una bola, dedíquense a estudiar y no se dediquen al fútbol y se evitan eso. Adquieran una profesión liberal de la cual se puedan mantener y no en la facilidad de darle patadas a una bola y de esa manera ganar millones de pesos. También podría decirlo, ¿no? Eso es cierto, y me gusta que usted es un abogado, Usted entiende que no puedes obligar a un jugador a que practique el deporte si él ve que está exponiendo su salud y su vida. No tiene forma de obligarlo, pero tampoco le puedes decir, tú escogiste jugar fútbol. Yo te digo, yo escogí jugar fútbol bajo unas condiciones que ahora mismo no se dan. Bueno, doctor Portuano, la demanda. Usted me lo dijo a mí me lo dijo ayer. La culpa no es del dirigente, la culpa no es de nadie. Tampoco es del jugador. Tampoco es del dirigente. No es del jugador, pero no es del dirigente. Déjame mediar un poquito. El doctor Portuano ayer me decía que nosotros los médicos, yo le podría decir a mi jefe, a quien me emplea, a mi empleador, vea, yo no entro a la clínica porque ahí me puedo llegar a dar COVID. Entonces el man me podría decir, ¿verdad? Entonces estudia medicina. Pero, ¿para qué estudiaste medicina? Pero él sí me podría decir, no, doctor Barreto,
Yo le estoy diciendo que usted ingrese, pero le estoy dando la protección suficiente. Así es. Aquí a los jugadores se les está garantizando una serie de pruebas que les va a permitir garantizar, comillas, que las posibilidades de contagio son pocas, doctor Portuano. Y pruebas, porque si nos vamos a los extremos, nos jodemos. Y pruebas que no se le garantizan a la mayoría de los ciudadanos. Ellos son, por decirlo de alguna manera, privilegiados en ese sentido. Ahí vendría el problema, que la gente se va a quejar. Sí, claro, yo no escucho que en el gremio de la construcción, que en el gremio de la manufactura le están haciendo pruebas a todos y cada uno de las personas que están ingresando a trabajar allí. No lo he escuchado. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, ahí también hay una diferencia y radical, ¿no? Entonces, nosotros intentaremos, y por eso precisamente una fórmula como la que yo propongo de confinarlos en un sitio es la que me parece más idónea y más cercana a minimizar el riesgo. Minimizar, no erradicar, porque erradicar el tema sería con la vacuna. Es la única posibilidad que hay de erradicar. De resto, siempre estaremos sometidos de alguna manera a convivir con el virus, cualquiera de las actividades. Que la del fútbol se reinicie, se pueda o no, o que parezca que es mucho más complicada que otra. Bueno, eso lo estudiarán las autoridades y ya dependiendo de cada país, de cada región, irán dando autorización a que se haga los torneos de X o de cuál manera. El gobierno alemán, que me parece una potencia mundial, ahí acaba de decir la canciller Merkel, que autoriza. Debe tener sus razones también y ellos autorizan, y veo que jugadores de una valía importante como los que hay en la Bundesliga están aceptando volver bajo unas condiciones muy puntuales, pero sabiendo que existe un pequeño o un riesgo con ese tema del virus, por ser un virus precisamente algo que es tan contagioso, ¿no? Sí, Héctor. La Liga Italiana ya regresó este lunes. Ya lunes empezaron a entrenamientos. A eso me refiero. Ya Bundesliga va a entrar oficialmente a competencia a partir de la segunda quincena de este mes. Sí, están haciendo prácticas en horarios distintos. Suena al final un poco difícil decirlo y yo entiendo perfectamente lo que me quiere decir el doctor Portuano. Lo entiendo y lo comparto. Primero está la salud humana que cualquier cosa. Eso no tiene ninguna duda. Por eso se hacen unos protocolos, por eso se toman unas medidas sanitarias. Por eso le están garantizándosela, una salud le está garantizando. Pero existe el gran pero de que existe una posibilidad, porque es un virus, es una pandemia mundial. Hay un riesgo que hay que aceptar, digamos. Es un riesgo que hay que aceptar. Pero ese riesgo lo corre toda la sociedad. Héctor, tú lo acabas de decir, toda la sociedad. Claro, yo como dirigente, si asisto al partido y estoy con ellos, estoy corriendo el mismo riesgo que están corriendo ellos. Héctor, absolutamente. Saliéndonos un poquito ya de esto, que creo que nos quedó un poquito claro, a mí, como para la conversación, para el debate, no sé si el nivel de preparación física de los jugadores va a ser el óptimo, porque yo insisto que ellos no podrían estar entrenándose con tapabocas. Si se les está garantizando que hay unos cuidados médicos adecuados, ellos podrían entrenar, porque a mí me parece, y discúlpame que lo diga, atléticamente ridículo un entrenamiento con tapabocas. Con mascarilla. Con mascarilla. No, totalmente absurdo. Si esa es la fórmula, yo creo que el fútbol no se puede reiniciar. Toca, vuelvo y repito, yo creo que una fórmula, yo no digo que la mía sea la única, ni la más valiosa, no. Yo doy una fórmula, opino, doy una idea, pero creo yo que minimizar el asunto se puede un poco más desde el punto de vista sanitario, haciéndolo con jugadores confinados, en cuarentenados en algún sitio. Esa es mi posición, mi manera de ver las cosas, y una vez hecho esto, pues por supuesto los jugadores podrían entrenar sin mascarillas y sin nada de aquello, porque se supone que están en un ambiente libre de esa el fútbol con mascarilla es ridículo, sencillamente para mí sería ridículo. Totalmente. Doctor Barreto. Sí, dígame, doctor Portuano. Es que quiero destacar esto, yo quiero felicitarlo a usted por haber conseguido el contacto del doctor Mateo, porque él es un presidente de un equipo. Es un presidente de un equipo profesional de fútbol, pero ojo, es un señor que en una sola de las preguntas que le hemos hecho, ni nos subió en la hamaca, ni bailó el indio. El tipo está dando preguntas, está dando respuestas claras, concretas, y sin temor alguno expone su criterio y su propia opinión. Lo felicito, doctor Mateo. Ojalá siempre tuviéramos ese privilegio de hablar con presidentes de equipos de fútbol profesional con la claridad y transparencia con la que usted habla, porque le tiramos preguntas bravas y pringamoseras y usted la respondió con sinceridad y transparencia. Se lo agradezco. Doctor Mateo, usted sabe que ese elogio viene
de uno de los más punzantes panelistas de este programa. Sí, la acepto con todo honor, porque sé que es de una persona muy punzante y acuciosa, ¿no? No encuentro en Efraín una persona que dice, en el doctor Portuano, una persona que dice las cosas de frente, que expresa lo que siente y eso me parece sensacional. Yo soy más o menos por el mismo corte y me parece que uno debe defender sus posiciones, sus ideas. Es mi opinión y soy libre de expresarla. Habrá mucha gente ¿Eso no le genera problemas en la DIMAYOR? ¿No le generan problemas, por ejemplo, cómo se ha expresado hoy? Muchos, Sí. sin ninguna duda, ¿Se ha ido usted a las manos? Doctor Mateo, ¿se ha ido usted a las manos? ¿Ha ido intento de bronca? Un par de oportunidades. ¿Qué opina, doctor Portuano? ¿Ha defendido el título? Yo lo vi a él una vez, agredir a un profesor en la Norte y lo destrozó a coñazo limpio. Un man que ya entiendo por qué es un respeto ancestral por el expositor, por el invitado. Tiene que ver esa carita inocente con los ojos inyectados de sangre. Se vuelve un monstruo. Él tiene una combinación de cundiboyacense y caribeño. Oiga, por cierto, lo puedo sacar un poquito del fútbol. Usted que sí, claro. Su papá fue muy relacionado, por ahí vi una denuncia con Magdalena. O lo puedo invitar en algún momento a este programa que nos acompañe y tocamos ese tema. ¿Usted sabe algo de alguna denuncia de eso? Claro. El problema que existe en el río básicamente es un problema de vieja data, un tema de calado y tal. Y sé que se ha presentado hace muchos años ese tema y ha sido un tema que ha tratado de solucionarse a través del tiempo. Pero bueno, ahí hay muchos intereses creados que no han permitido esto, mucha burocracia. A veces se pasan de calidad y la verdad no se ha podido solucionar este tema tan importante para la ciudad como el tema del calado del río Magdalena. Es un tema difícil, pero yo creo que lo que ha pasado al final de cuentas es que a veces no se ha contado con la gente idónea para manejar ese tema. Bueno, lo voy a invitar en algún momento, doctor Mateo, a que nos acompañe con ese tema, porque siempre buscamos gente que sepa de esto. Yo sé que usted sabe mucho. Don Wilder, adelante con nuestros oyentes. Por supuesto, doctor Barreto, está nuestros oyentes acá. Quiero extender una pregunta del señor Wellington Fontalvo, a una pregunta al doctor Mateus, que dice, ¿qué pasaría si al jugar sin público un futbolista sale contagiado con el virus? Teniendo en cuenta que el deporte como tal es una disciplina de contacto y además el deportista puede llegar a contagiar a sus familiares, ¿se suspendería el torneo? Sí, siempre es un riesgo, por supuesto. Aquí lo hemos repetido muchas veces que lo que intentaría hacerse con el fútbol, y se va a intentar hacer no solo en Colombia, sino cuando se puede hacer, lo que se viene intentando en Europa es reiniciar los torneos por un tema económico, por un tema laboral, también por lo laboral, como lo que explicaba. Y siempre va a estar esa posibilidad latente, acaba de suceder en Alemania, vi que 10 jugadores de Colonia, si mal no estoy. Pero todavía no estaban concentrados, salieron, pues habrá unos protocolos dentro de lo que se llaman protocolos, habrá unos protocolos especiales para ese tipo de temas. Si alguien sale positivo en una prueba, se aislarán, me imagino, tendrán que ver con la familia. En fin, eso precisamente son los famosos protocolos que se van a intentar imponer en la reiniciación de un torneo profesional de fútbol. Adelante, Wilber. Mire, le mandan un saludo al doctor Portuano de parte de Hans Gutiérrez, haciendo presencia en Barranquilla, representando a los Wallenberg Fútbol Club. Le manda a decir Doctor Portuano, ¿usted jugó fútbol o animaba a ese equipo, lo patrocinaba? Sé que usted siempre ha patrocinado el fútbol. Doctor Portuano. Disculpe, repítame la pregunta, que se fue el sonido. Hay un equipo, léele la... Mire que lo saluda Juan Gutiérrez diciendo, doctor Portuano haciendo presencia en Barranquilla representando a los Wallenberg Fútbol Club. Le manda saludos Juan Gutiérrez a usted. ¿Usted patrocinaba ese equipo, doctor Portuano? Tengo entendido, ¿no? Sí, yo era patrocinador, les daba un auxilio económico con el que ellos se compraban camisetas y pantalonetas. Es un equipo que tiene un muy alto nivel técnico, doctor Barreto. Este señor Juan Gutiérrez, con quien usted polemiza bastante, es un muy buen jugador de fútbol y es un extraordinario técnico. No, porque ese señor lo único que hace es agredir a Julio Avelino Comesaña de forma injusta. Pero bueno, de menos mal que hemos descansado un poco de ese señor. ¿Y ahora cómo hacen sin su patrocinio, doctor Portuano? No, ojo, me refiero de Hans. No, bueno, también hemos descansado de Julio Avelino, de ambos. Adelante. Adelante.
Y bueno, mire, don Arturo de la Hoz nos saluda desde Boston, Massachusetts. Allá está don Arturo de la Hoz saludándonos. Y está la ciudad más linda de los Estados Unidos, a mí la que más me ha gustado es Boston. Allá está su amigo apellido Blanco, ¿se acuerda, doctor Portuano? Doctor Portuano, bueno, ya le comenzó el Wi-Fi. Me parece que ya el Wi-Fi del doctor Portuano se... Sí, adelante. Hay que mandarlo a recoger el Wi-Fi del doctor Portuano. Mire, don Oscar imitó la Cero, nos manda saludos especiales. Claro, está también conectado con nosotros nuestro amigo en común, don Luis Ernesto Grau Montes, que está ahí al pie del cañón con nosotros. No le hizo ninguna pregunta a nuestro dirigente invitado, ¿no? No, solo aparece acá reportando sintonía. Aparece reportando sintonía el profesor Grau. Don Rodrigo Jesús Jaramillo dice, saludos a la mesa, muy ameno el programa, les aseguro que venganza con este virus va para largo. Saludos al doctor Portuano. Lo que dice don Debe ser un fanático del doctor Portuano, conozco al señor Rodrigo Jaramillo, gran oyente, y no, lo del virus, el virus llegó para instalarse. Yo tengo una teoría que le he dicho 1000 veces, llegará el momento en cuando tengamos la vacuna o un tratamiento que le perderemos un poquito el miedo, el temor, porque ya saber tú que existe un tratamiento por si te contamina, te va a dar un poquito más de tranquilidad, digo yo. Adelante. Don Jimmy Chávez Aicardi dice en sintonía, es lo que nos saluda don Jimmy Chávez, don Juan Carlos. Métele que estamos sobre el tiempo y se nos tiene que ir el doctor Mateo. ¿Alguna pregunta? Mire, claro que sí, mire, don Juan Carlos Consuegra Álvarez también está en sintonía, el odontólogo Sergio Casas también está con nosotros, por ahí estaba dándole un comentario a Eddie González diciéndole que era lo más sensato que había dicho, o sea, estamos muy de acuerdo con Eddie González, don Sergio Casas. También está con nosotros Julio César Orozco Guerrero que dice en sintonía muchachos, Iván Pantoja también está en línea y bueno, ya como estamos un poquito cogidos de tiempo. Doctor Mateo, ¿usted recuerda a un arquero Iván Pantoja alguna vez en su época cuando usted jugó fútbol por acá o eso es una mentira? Sí lo recuerdo hace muchos años, pero sí lo recuerdo y creo que lo hacía bien, se desempeñaba de buena manera. El prototipo físico de él es del típico acabarropa, ¿no? No. Una persona grande. No me atrevo. Pero él tuvo un paso efímero, ¿no? Tuvo un paso efímero. Bueno. Sí, creo que la noche lo sacó del fútbol. Me gustaría bastante a los técnicos de hoy en día que les gustan los porteros grandotes, así y eso. Entonces, sería de pronto, tendría grandes posibilidades. No, pero ya creo que no. Ya él tiene 50 de largo. Ya la noche acabó con él. Es totalmente un jugador. Está porteando en un teatro, está manejando la entrada en cine allá en el centro. ¿Hay cine todavía en el centro, doctor Barreto? No sé, doctor Portuano, que era el que me rodeaba por allá. Doctor Portuano, usted que iba al Royal y al Rex. Hay teatros todavía por el centro. Es una buena pregunta, doctor Barreto. Sabe que voy a incursionar. Acuérdense que yo no vivía aquí en Colombia, pero a veces me asalta la nostalgia. Voy a ver si voy el día que me toque el pico y mi cédula, que es el próximo viernes. Por lo menos avisándole al doctor Portuano que por lo menos el Rex ya te existe, entonces ya... Sí existe. No, el Rex ya, o sea, que quebró. Sí, o sea... que el man no la hizo. Yo le sugeriría que ese tipo de películas que usted consume, doctor Portuano, mejor adquiéralas por internet o las venden por ahí por la cuchillita. No, yo tengo un par de páginas que me recomendó el profesor Castelli que visito todas las noches. Diga, por ahí me dijeron que, doctor Portuano, usted sacó una cuenta italiana para ver este tipo de páginas, porque, por ejemplo, hay esa página, una página muy conocida llamada Pornhub, sacó una suscripción gratis que todos los usuarios en Italia podían acceder a sus contenidos premium para que tuvieran algo que hacer en esta cuarentena. Entonces, no sé si me han dicho por ahí que usted sacó una cuenta italiana para poder acceder a estos contenidos premium. No, lo intenté, pero me pidieron documento italiano y no tenía. Así que no fue posible, pero sí fue cierto esa promoción. Estoy esperando que lleguemos al pico aquí en Colombia. A ver si liberan Venus. A ver si liberan Venus por este lado. Pero la película, bueno, sigamos adelante. No, hasta aquí llegamos, doctor. Me cuenta con el doctor Mateo. Bueno, doctor Mateo, lo podemos invitar en una próxima ocasión para que usted opine como barranquillero de todos estos temas. Ya que veo que le tocó chuparse todo el programa ahí, escuchándonos. Aquí al pie del cañón y siempre un placer compartir con ustedes, con buenos amigos y hablar de temas de mi ciudad, siempre es un placer. Quedo esperando la invitación, doctor Barreto. No. La historia del fútbol, doctor si Mateo. ¿Usted es amigo de Carlos Antonio Vélez? Sí, tenemos muchos amigos y muy buen amigo de Abel González y de Eddie González, al que conocí hace muchos años también allá. Inclusive compartimos alguna vez ahí en cabina con Eddie hace muchos años. Que si usted comparte los conceptos en general del señor
que le acabo, ¿cómo es que Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez me dice que si al ser amigo usted comparte los conceptos de él. Ahora, yo difiero con el profesor Vélez en mucho, en un alto porcentaje. Bueno, pero somos buenos amigos a nivel personal. La amistad no tiene nada que ver con las opiniones, al contrario, uno debate con los amigos. Carlos Antonio tiene la particularidad de mucha gente, no solamente de él como periodista, sino de muchos profesionales tienen son unos profesionalmente y otros a nivel personal. Son dos personas diferentes. Eso decían de Edgar Perea. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, don Wilder. Muchas gracias. Sí, señor, Mateo. Así es. No sé antes confirmar que precisamente para la gente que anda desprogramada, acaba de sacar Bundesliga comunicado 15 de mayo. Será el día en que regresa a la Bundesliga, siendo la primera fecha oficial para empezar, porque ya Portugal había dicho que iba a arrancar a finales de mayo, pero no han dado una fecha oficial. ¿15 de qué? Perdona. 15 de mayo arranca la Bundesliga. Maravilloso. Todo el mundo hablando del fútbol alemán. Bien importante, porque eso ayuda a todas las ligas del mundo. Son un referente, sin ninguna duda. Un torneo como la Bundesliga va a ser un referente y finalmente es un decir, sí se puede. Sí, señor. Oye, doctor Mateo, antes que se nos vaya, la última pregunta. Yo sé que no hay una fecha precisa, pero ¿qué expectativa está manejando la DIMAYOR para reiniciar el fútbol colombiano? Yo creería que decirlo puntualmente es muy difícil, pero se me antoja decir que agosto, finales de julio, segunda semana. Mediados de agosto. Sí, okay. Sí, porque se va a necesitar primero algo de lo que me preguntaban aquí, se va a necesitar una fase previa de acondicionamiento físico por parte de los jugadores, que eso no puede ser menos de 3 semanas, 4 semanas, como por allí se lo escuché decir al profesor Reinaldo Rueda, por lo menos 3 semanas o 4 semanas, y agrégale a eso los 15 días o 14 días en los que tendrían que ver abocados a un tema de cuarentena. Estamos hablando de 45 días más o menos previos a iniciar el campeonato. Entonces, si esto arranca, por decirlo, en julio, estaríamos empezando campeonato. Sí se puede en el mes de agosto. Es lo que yo pienso. Pueden variar para mejor, ojalá fuese antes, pero no creo que antes de agosto nosotros podamos tener la posibilidad de reiniciar el campeonato colombiano. Oiga, el profesor Comesaña no lo podríamos tener en la línea dirigiendo al Junior, más allá por el tema de la edad de él. De alto riesgo, claro. De alto riesgo, creo que eso, bueno, él llegaría a un arreglo con el Junior y dirigiría, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? O dentro del tema de protocolos de los que hemos hablado, se le pueda permitir. Se le puede hacer a él. Allí por una condición especial. Bueno, pero eso sería un tema a estudiar. La Conmebol está hablando en una posibilidad de reiniciar las eliminatorias al Mundial en septiembre, y la propuesta que viene desde Europa es que se jueguen meses como diciembre y enero y que se programen no 2 partidos, sino 3 partidos por cada fecha. Tengo entendido que de parte de la Conmebol, la parte de 3 partidos dicen que la ven muy complicada por lo largo de los viajes que tendrían que hacer muchos de los jugadores que están jugando en Europa, por ejemplo. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que se va a imponer, es una opinión muy personal, se va a imponer el cambiar el sistema de eliminatoria. Yo no le veo mucha posibilidad con todo esto. ¿Dividirlos por grupos? Sí, de dividirlos por grupos. Y ya tengo entendido que ya se está empezando a hablar de eso. Así es. No hay otra forma, no va a haber otra forma, porque las fechas se están acortando los tiempos y yo no veo cómo puedan hacer una eliminatoria larga también, es mi parecer. Con respecto a eso, doctor Mateo, Conmebol hace un mes dijo que mantenía el sistema de la eliminatoria, pero esto es cambiante, uno no sabe qué puede pasar, pero sí es cierto y hay una fuerza, hay una información muy fuerte, y es que se piensa otra vez hacer como se hizo en la eliminatoria, como se hacía antes del 98, dividir el torneo por la eliminatoria en 2 grupos de 5, como se hizo en la eliminatoria de Estados Unidos. Que no fueron 2 grupos de 5 porque Chile estaba suspendido, pero la idea es dividirlo así. Sí, podría ser una forma, y no descartemos en que se haga en un solo sitio también. Exactamente, así es, exactamente. Vale decir, no habría localía, sería muy nefasto para las diferentes federaciones, porque el tema de taquillas para las federaciones a nivel de eliminatorias es supremamente importante, así nos lo ha dicho muchas veces. Contrato de boletería, en reciente reunión que tuvimos con Ramón Yesurún, lo expresó, que sería gravísimo desde el punto de vista económico, pero bueno, sería una forma de
sortear esta pandemia y esta situación única, pues, que se nos ha presentado a la humanidad. Doctor Mateo, ¿las federaciones son tan ricas como uno cree? El fútbol ha ido evolucionando en lo económico de manera importante. Tienen muchas más entradas, eso es una verdad de apuño. Tienen muchos ingresos, pero también hay que decirlo, también a la vez se tienen muchos gastos, pero yo creo que son mucho más solventes económicamente, muchísimo más que en años anteriores. Oiga, la FIFA, muchas sugerencias y mucho consejo, pero ellos no se meten la mano al drill y ponen en las federaciones, ¿no? No, han puesto. Sí, se han puesto. Nos acaban de mandar unas platas a los equipos, claro que han puesto, a las diferentes federaciones del mundo, claro que sí. ¿Cuánto le tiraron? Mandaron $1 millón de euros. Se suponía que mandaban en estos días. Y la Conmebol mandó $2 millones de dólares para los diferentes equipos. ¿Y por qué a los jugadores de Llanero no le han pagado? No, ya están pagos. Están pagos hasta el menos. Le estamos debiendo. Me está escribiendo el marcador de punta de Llanero que le den un billete, me dijo acá. Se dice que le den un billete. No, ellos están pagos, Oiga, don Héctor, a mí se me antoja que yo lo voy a invitar nuevamente porque debe ser sabroso hablar con usted, una persona del fútbol que tiene llegada a la DIMAYOR, que está ahí reunido con todos los capos y que tiene el mismo voto para hablar de alguna vaina de nuestro equipo junior, cómo es allá. Y que la tira plena, doctor Barreto. Sí, yo creo que lo voy a seguir invitando. Yo le voy a mandar los enlaces, por favor, y usted me dice cuando pueda, porque yo lo veo que usted almuerza mucho con mucho político. ¿Por qué está usted tan ligado al fútbol y la política? ¿O es que su vida se maneja esas dos cosas? Sí, manejo las dos cosas como abogado. Cuando me vine a vivir a Bogotá hace muchos años, incursioné mucho tiempo en el sector oficial, no digamos que en la política, en el sector oficial, y eso es muy cercano a diversos políticos, de los cuales tengo muy buenos recuerdos con muchos y con otros muchos no, por supuesto. Hay amigos personales de estudio, inclusive para nadie, creo que aquí lo expresé una vez, yo a nivel de colegio y de universidad compartí aulas con muchos de nuestros actuales dirigentes políticos del país. Oiga, una última pregunta cortica, si quiere me la contesta o me la deja para el próximo programa. O cuelgue. O cuelgue, quédese así, congelado. Se fue la señal. Bueno, yo se la tiro. Diga. ¿Usted sueña con ser presidente del Junior de Barranquilla algún día? Se fue la señal, me parece. Bueno, vamos a dejar la vaina ahí. Sí, señor, se quedó congelado. Me la contesta en la próxima. Bueno, un abrazo a todos. Chao. Nos vemos entonces mañana. Bueno, listo. Ok.